Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Mohamed, soy abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a hablar del debido proceso. Uno de los bienes más preciados como seres humanos que tenemos es la vida, pero además tenemos también la libertad. Como tal, debe estar jurídicamente protegido. Por eso necesitamos mecanismos que nos garanticen que nadie va a privarnos de ella de una manera que no corresponda y porque sino respetando el debido proceso legal. El debido proceso legal es una de las garantías que resguarda este bien. Lo podemos encontrar en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero también se encuentra en otros tratados internacionales que fueron incorporados en el año 1994, como por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 26 también menciona esta garantía. También tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 8 dispone que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad. Por otro lado, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que conforme su artículo 14 también dice algo similar. Por otro lado, finalmente, tenemos la Convención de Derechos del Niño, que dispone que todo niño que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Todos estos tratados que ingresaron en la reforma del año 1994 conforman un bloque constitucional que hace esta armonía entre todos los artículos protegiendo a este bien jurídico que es la libertad. Vamos a analizar cada uno de los principios que tienen estas garantías constitucionales. Juicio previo, por ejemplo. En primer lugar, nadie puede ser condenado sin un juicio previo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no pueden condenar a una persona sin que haya un juicio justo. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un juicio justo? Que esta persona pueda y tenga el derecho a defenderse. Otra cosa también es la ley anterior. No podemos tomar un hecho que ocurrió antes de una ley y tomar a una persona y acusarla de cometer ese delito, porque claramente cuando ocurrió ese hecho no existía tal prohibición. Para esto vamos a tomar como ejemplo que este año se sanciona en el Congreso Nacional una ley que prohíbe matar vacas. Entonces, el año pasado, todas las personas que mataron vacas, es decir, frigoríficos, etcétera, podrían ser penados o condenados por este delito. Entonces, en ese caso, no habría seguridad jurídica. Es decir, que cualquiera de nosotros en el futuro podríamos ser acusados de un delito que no existía al momento de cometerlo en el supuesto caso. Ahora vamos con el principio de legalidad o reserva. Surge la segunda parte del artículo 19, que dice: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que ella no prohíbe. De modo que si en el momento que el individuo cometió un acto y este no estaba prohibido, en realidad el acto está permitido. Por lo tanto, el sujeto no podrá ser castigado por su comisión. Como toda norma, siempre hay excepciones. Y como una excepción a la irretroactividad de la ley, tenemos la ley más beneficiosa. ¿Qué quiere decir? La única manera que una ley que se dicta, por ejemplo, hoy, viaje al pasado y se aplique en un caso en particular, es la ley más beneficiosa al acusado. Si el día de hoy o este año se dictara en el Congreso una ley que beneficia a alguien que cometió un delito en el pasado, esta ley sí se podría aplicar en beneficio de la persona acusada. Otra garantía que tenemos es el derecho a ser juzgado por jueces naturales de la materia, de la jurisdicción y de turno. ¿Qué quiere decir? Que no se puede, en base a una acusación, crear un tribunal especial para enjuiciar a una o unas personas. Por ejemplo, imagínense que se cree un tribunal que sea para el caso en particular y que ese tribunal sea creado luego de que se me acusa con todos mis enemigos. O, por ejemplo, con todas personas conocidas o amigas. Eso, no podría ser. Así que, ¿por qué? Porque básicamente todos los ciudadanos, por un principio de igualdad, debemos atravesar el mismo proceso con tribunales ya dispuestos para cualquier persona. No importa, no hay distinción. ¿Por qué? Básicamente, porque en ese caso se perdería la imparcialidad, ¿sí?,
y la independencia de quien juzga. Otra importante garantía es la defensa en juicio. La defensa en juicio es inviolable. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, no tenemos un abogado o para pagarlo, el Estado nos debe proveer de un abogado de oficio, un abogado que lo brinda el Estado para poder enfrentar el juicio y el caso que lo pueda preparar de la mejor manera? ¿Qué pasa en el caso que nuestro abogado se presente con poco tiempo para preparar la estrategia legal? Bueno, en ese caso no tendríamos en sí una buena defensa. Por lo tanto, se estaría violando este principio. Si yo tengo un caso, soy acusada, nunca un abogado puede venir y preparar la estrategia un día antes del juicio. En ese caso, debe pedirse una prórroga. El acusado tiene derecho a un juicio pronto. No puede pasar mucho tiempo desde que es acusado hasta que se lo declare culpable o inocente, puesto que en ese lugar, en ese momento, crearía un estado de angustia e incertidumbre que lo afectaría y vulneraría su derecho de un juicio justo. El juicio debe ser público y regular. ¿Qué quiero decir con esto? Que la publicidad es importante, ya que el acusado puede participar activamente y fiscalizar sobre las pruebas, testigos y todo lo que tiene que ver con el cargo que se le acusa y la defensa. ¿Por qué público? Bueno, por el principio de que todos los actos de gobierno deben ser públicos para su transparencia. Y como el Poder Judicial se entiende como parte del gobierno, debe ser transparente también y así su proceso. También es importante la oralidad. El acusado puede en todo momento participar, presentar testigos, poder controlar o tener mejor control del proceso, de lo que es la parte de la defensa. Y además, en cuanto a regular, se refiere a que este proceso o este tipo de proceso es igual para todos los ciudadanos. Todos los casos que se presenten de las mismas características van a atravesar todos por el mismo proceso. A eso se refiere con regular. Algo importante también es el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y poder participar activamente de todo lo que tiene que ver con el juicio. También que sea tenido en cuenta. Otra cosa también es importante que pueda presentar todas las pruebas que estén permitidas y que pueda él valerse para su defensa.